Buenas noches, profesor. Me llamo soy el estudiante Juan Andrés Cortés Pérez, de tercer semestre de Sociales. Yo le voy a hablar del cristianismo eh, de una forma general, pero basándome en se podría decir, de unos acontecimientos particulares, ¿sí? Ya que, digamos, es un tema pues muy largo para abarcarlo en tan solo 10 minutos. Entonces yo creo que me voy a tomar unos temas, digámoslo así, que me llamaron la atención o son importantes o de gran relevancia pues en este tema. Bueno, primero que todo para referirnos, digamos, como la cristiandad o al cristianismo, creo que es como inevitable no referirnos como a la iglesia como tal, ¿no? De esta manera, podemos decir que la iglesia en la Edad Media fue una institución, digamos, muy poderosa, ¿sí? De una gran importancia pues, en esa época, ya que fue perdón la redundancia, una época como muy religiosa, ¿no? Contextualizándolo, en nuestra época la institución de la iglesia sigue siendo como muy, eh, digámoslo así, entre comillas, importante o que tiene un gran impacto en la sociedad, ya que pues, Colombia sigue siendo y seguirá yo creo que por mucho tiempo siendo un país católico, ¿no? O bueno, en su gran mayoría su religión seguirá siendo la católica. Volviendo como a la Edad Media, eh, esa influencia de la Iglesia Católica, eh, ya, pues, aunque existían otros credos, Europa en su gran parte era cristiana, ¿no? Em, a pesar de, digamos, de estos logros, de que, pues, o bueno, estos logros no, sino como de que la gran parte o la mayoría de Europa era cristiana, eh, esta cristiandad se vio, pues, afectada en el año 1054, cuando los obispos bizantinos negaron la autoridad del Papa y esto provocó el llamado cisma de Oriente, ¿no? De allí, pues el mundo cristiano europeo, sí, se dividió en dos partes. El Oriente optó por la iglesia griega ortodoxa, mientras que Occidente se mantuvo pues como fiel a esa iglesia católica romana. Y que obviamente tenía como una relación muy estrecha con esa sociedad o con ese mundo feudal. Bueno, se podría decir también que pues, la propia iglesia es un gran poder feudal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entre ellos poseía una gran parte de la propiedad de tierra, ¿sí? Del mundo católico y tenía también el derecho al diezmo, que era algo así como la décima parte de las cosechas de la gente. Digamos que eso la realmente contextualizándolo no ha cambiado mucho, ¿no? Pues porque la iglesia hoy en día eh, creo que toma como muchas, digámoslo así, ayudas de gobiernos, sí, de países que son totalmente católicos y digamos en el Vaticano, en Roma, lo que hoy sí, lo que hoy es ese gran, ese gran poder, pues se puede observar pues, alrededor del Vaticano, eso es como la manera en que viven, ¿no? Las vidas que ellos llevan y sus formas de vivir, ¿no? Hay muchas veces que los sacerdotes o los padres o los obispos, eh, digamos que predican a ayudar al pobre, como que la solidaridad, pero ellos comen bien y al fin y al cabo como que miran por encima del hombro a estas personas que ellos dicen ayudar, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, la iglesia tenía mucho poder dentro de la sociedad y en este caso en particular, ese poder se materializaba en en el control de los territorios, ¿no?
Por eso entonces eh, todo el tema de las cruzadas, cuando veían, digamos, en los otros un enemigo que podía desestabilizar su hegemonía. Bueno, pues aquí también yo creo que entra eh, ser importante, digamos, como que ellos creían que había un solo Dios, ¿sí? Y como que el Dios de ellos era el único, el verdadero, el bueno y el que controlaba, mejor dicho, todo el mundo, ¿no? Digamos que, por ejemplo, entran o hay un choque, digamos, como un choque, digámoslo así, como de religiones en cuanto a los daneses o vikingos, ¿no? Para ellos eran varios dioses, ¿no? Entonces, para los sajones para el cristianismo, ellos eran paganos, ¿sí? Entonces ahí también entra como este tema del paganismo, ¿sí? Como que si uno creía en algo diferente, ya como que lo satanizaban a uno y eso también eran, pues obviamente ocasionaban guerras, ¿no? Simplemente por el hecho en que uno no pensara como ellos. Y pues así como lo mencionaba el profesor, digamos en las clases anteriores sobre las guerras, digamos que la iglesia no solo, pues digamos, patrocinaba, sino que guiaba o orientaban estas, ¿sí? Pues yo creo que por lo mismo, ¿no? Pues ellos iban iluminados con su Dios, que mejor dicho, les iba a hacer ganar cualquier guerra. Ya después hacia el periodo final de la Edad Media, el cristianismo, aunque no perdió gran importancia, pues aún hoy es la religión más importante, sí, o bueno, la que tiene más poder y más seguidores y fanáticos. Eh, sí tuvo un declive cuando hubo otras visiones del mundo religioso, ¿sí? Yo creo que también eso fue producto de la Reforma Protestante. Y pues yo creo que actualmente, en la época actual, esta Iglesia Católica también ha ido o ha llegado también a un declive por todos esos descubrimientos que últimamente han hallado, ¿no? Pues un gran ejemplo es lo que pasó hace poco en Canadá, que descubrieron pues muchas fosas comunes, creo que de indígenas, sí, de poblaciones ancestrales de Canadá que fueron pues creo que violados, asesinados por padres, ¿no? Por curas. Y bueno, ya por el final, digamos que durante toda la Edad Media, digamos que reinaba como la censura, ¿sí? También las persecuciones a quienes pensaban diferentes, ¿no? Sus castigos violentos o sus humillaciones, o a veces la horca, que asesinarlos, eran, digamos, castigos muy violentos, solamente por pensar, digámoslo así, diferente o no estar de acuerdo con su Dios, ¿no? Pues hoy en día, pues obviamente han cambiado muchas cosas, pero digamos que la discriminación por ciertas personas que llevan otras religiones es muy evidente, ¿no? Por último, pues yo creo que aunque hay, pues digamos, pues personalmente, y yo creo que varios compañeros no están como, no se sienten como muy cómodos o muy de acuerdo como con estas ideologías o pensamientos, yo creo que es muy importante estudiarlos, ¿no? Ya que eh, pues no estar de acuerdo con algo no nos hace más importantes o saber todo, ¿no? Yo creo que nos hace como más tolerantes, más respetuosos y poder elegir mejor las cosas, ¿no? O nuestras decisiones. Pues yo creo que la religión o el cristianismo, el cristianismo fue importante, ya que de cierta manera ellos también como que escribieron gran parte de lo que hoy se conoce como historia, nuestra historia, ¿no? Pues esta civilización o estas poblaciones no eran ágrafas, ellos sí escribían y practicaban mucho, pues, perdón la redundancia, la escritura,
y se concentraban muchos como en recordar lo que había pasado con la historia de sus reyes y sus duques y sus sociedades feudales. Call is now Bueno, being profesor, recorded. eso pues fue como todo. Espero que haya podido como desarrollarlo de una mejor manera y pues muchas gracias por su atención y espero tenga un buen resto de día. Gracias.